Y vamos a ir entonces a la palabra de hoy, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11. Entonces vamos a ir allá. Mientras lo buscan, entonces vamos a leerlo. Yo lo voy a leer. Dice la palabra, Primera de Corintios 12, del 8 al 11. Para que usted lo lea y lo tenga ahí mientras yo lo busco acá. Ya estoy aquí buscando. Un momentico, por favor. Dice la palabra, el versículo 8 al 11, vamos a leer. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que seas tú, Señor, trayendo entendimiento de ella. Que seas tú edificando, Señor, al que lo necesita, exhortando al que también requiere de eso a través de la palabra, sanando corazones, Señor, trayendo vida, porque tu palabra dice que enviaste tu palabra y nos sanaste y nos diste el privilegio de conocerla. Por eso te pido que hoy la iglesia pueda escuchar tu voz a través de la escritura, Señor, a través de lo que vamos a compartir y comprender más acerca de los dones espirituales y su diversidad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Diversidad de los dones espirituales se llama la enseñanza de hoy. Diversidad de los dones espirituales. Entonces, continuaremos hablando de los dones, pero ahora de una manera más específica. Ya hablamos hace 8 días de la fuente, de todo lo que vimos en los versículos anteriores, de que los dones los da el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no como a veces se piensa que solo el Espíritu Santo, sino están los dones del Señor, están los dones del Padre, los dones del Hijo. En este caso vamos a centrarnos en esos versículos que leímos para ser más específicos y debemos recordar que los dones son para el servicio de la iglesia, que nos ayudan en la edificación de unos con otros. O sea, nos edificamos mutuamente. Aquí no es una persona que predica y edifica a los demás. Ese no es el concepto de una iglesia. El concepto de la iglesia no es que el pastor es el que predica y el que sabe, no. El concepto de la iglesia es que toda la iglesia debe saber muy bien las escrituras, debe conocerlas, debe escudriñarlas, debe amarlas, atesorarlas. Podríamos separar en 2 grupos los dones de este pasaje que vamos a mirar. Por un lado están los dones permanentes. ¿Qué son los dones permanentes? Los que edifican la iglesia hoy, los que están edificando la iglesia hoy. Y están unos dones que se llaman dones de señales, que sirvieron como fundamento para la iglesia en sus inicios cuando ella fue establecida. Ayer en la oración, los que se conectaron, pude compartir algo poquito acerca de las señales que el libro de Juan nos dice que hay. ¿Que Jesús hizo qué? Señales.
Una señal que hace, guía, te guía a algún lugar. Entonces las señales eran los milagros, todas aquellas cosas sobrenaturales que sucedieron en el libro de Hechos y que narra Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son señales para conducir a quién, a dónde, a Cristo. Todos los milagros, escuche, todas las señales deben conducir a quién, a Cristo. Por eso es tan difícil que el pueblo crea solo a través de milagros, porque muchos escucharon, vieron y recibieron milagros y eran los mismos que estaban el día de la crucifixión diciendo ¿qué? Crucifícale. Ellos mismos estaban diciendo crucifícale. Eso nos da una enseñanza y es que los milagros no salvan. Los milagros no salvan. ¿Son para qué? Señal. Eran para autenticar que el evangelio de Dios se estaba estableciendo, que el reino de Dios había llegado a la tierra en la persona de Jesús y que en él obraba todo el poder. Y a su vez él autoriza a los apóstoles para esto. Los dones permanentes incluyen primero los dones de hablar o verbales, se llaman, como la profecía de los que leímos ahí. Ahorita los vamos a ampliar. El conocimiento, profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza y exhortación. Esos dones tienen que ver con la boca, con hablar. O sea, ¿sí ven? O sea, ahí no tiene nada que ver, solo se refieren a qué, a hablar. Hablar la profecía, que es la Biblia, hablar con conocimiento de las Escrituras, hablar con sabiduría, enseñar con sabiduría también y exhortar. Exhortar no es regañar como algunos lo entienden, no. Exhortar es animar a que usted pase a otro momento, que usted salga de una situación. El segundo grupo de los dones de servicio o no verbales está el liderazgo, está la ayuda, está el repartir, la misericordia, la fe y el discernimiento. Esos dos grupos, todo eso lo vamos a mirar, pero no hoy, sino en lo que vamos estudiando y vamos aprendiendo. Esos son los dones que están permanentes, o sea que la iglesia cuenta con ellos. Los dones señales temporales, que se llaman, estaban limitados a la era apostólica y por tanto cesaron después de esa época. Esos dones incluían los milagros, la sanidad de las lenguas y la interpretación de lenguas. Eso lo vamos a ver en otro sermón. Hoy vamos a ver los primeros para que usted vaya aclarando dudas, porque sobre eso hay muchas dudas en la iglesia. Y ya algunos lo vieron en la escuela, pero vamos a ampliar más. El propósito de esos dones señales temporales era autenticar el mensaje apostólico como la palabra de Dios. Hasta el momento, porque la palabra de Dios no había sido terminada. Note el argumento bíblico que estamos dando para que usted se dé cuenta que no estamos inventando, ¿sí? Estamos haciéndolo a la luz de la Biblia. ¿Por qué eran señales? Porque la Biblia no estaba terminada. Ahora, hoy, la Biblia está cerrada. Se cerró en el año 95 con el libro de Apocalipsis, se cerró el canon de las Escrituras. Entonces ya no hay más revelación. Ahora necesitamos ¿qué? Iluminación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y eso lo hace el Espíritu Santo. Nadie puede traer una revelación nueva porque está mintiendo. Toda la revelación está en Génesis. ¿Desde Génesis a dónde? Apocalipsis. ¿Cuál es la tarea entonces de la iglesia y del creyente? Pues leerla, estudiarla, obedecerla, practicarla. Y va encontrando en ella todo esto que estamos hablando: conocimiento, sabiduría, fe y muchas cosas que Dios, escuche, permite que el creyente vaya conociendo para edificación de la iglesia. No es para ser mejor que el hermano del lado, ni que la familia, no, es para edificación de la iglesia. En el pasaje de hoy, Pablo nombra varios dones, tanto temporales como presentes. Habla de la diversidad, miremos el versículo 8. Porque a este, dice, a este está, o sea, él dice que a este le dieron una cosa y al otro le dieron otra cosa, ¿sí ve?
Él nombra la palabra este, o sea, como dice, no todo el mundo le da lo mismo, ¿sí? Y habla de diversidad porque hay más aparte de los que él está nombrando. Hace 8 días hablamos de que era diversidad. Y el apóstol no explica los dones en este pasaje. Él no profundiza, los vamos a ver por encimita. Solo los nombra de una manera general. Su intención es mostrar la variedad o diversidad de los mismos. Y ha dejado claro que todos los dones tienen una misma fuente, o sea, Dios. Para definirlos tenemos que usar las escrituras, escuchen. Para usted definir los dones, los voy a leer, que como son 3 versículos, no vamos a estar sino en estos 3 versículos o 4 hoy. Entonces lo voy a leer y dice, porque a este es dada el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría. O sea, para usted entender qué es ese don, usted no puede inventarse nada. O sea, usted tiene que mirarlo a la luz de ¿qué? De la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del don de la palabra de sabiduría? Palabra de ciencia, dones de sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, profecía. Vamos a llegar hasta la profecía hoy. No vamos a ver si no hasta ahí. Ya la otra semana vemos el discernimiento y los otros que siguen. Pero hoy vamos a llegar hasta ¿dónde? Hasta la profecía como don. Y ahorita vamos a aclarar algo sobre ese término de la profecía. ¿Listo? Entonces, dones espirituales representativos se llaman estos dones. O sea, estos que Pablo pone en esta listica chiquita, porque hay otra lista en Romanos y hay otras partes donde también habla de dones espirituales en la Biblia. Estos se llaman dones representativos. ¿Qué quiere decir? Como los más conocidos. De hecho, hay gente que solo conoce esos. ¿Sí sabía? Hay 20 para que vaya desayunándose. Bueno, hasta ahora es bueno desayunar del conocimiento bíblico. Hay 20 dones conocidos en la Biblia, 20. Entonces, algunos solo tenían 9, entonces le tengo una buena noticia. Hay 11 más para estudiar y los vamos a ver todos en orden poco a poco. ¿Listo? Entonces, los dones representativos son los que vamos a mirar hoy y vamos ¿a qué? A empezar con el don de sabiduría. El don de la sabiduría. Vamos a empezar con ese. El don de la sabiduría. Ahí estoy poniendo las diapositivas para que tomen nota. Yo sé que a algunos les encanta verlas, así no copien, pero les encanta. Pero hay que ponerlas, ¿listo? Entonces, ahí les puse el don de sabiduría. Este es un término amplio. Hablar de sabiduría es algo muy amplio. El uso del término que se usa ahí se llama la palabra logos. Logos, que es palabra. O sea, quiere decir que lo que usted está leyendo ahí, en el versículo 8, porque a este es por el Espíritu, dada por el Espíritu, palabra. O sea, logos. ¿Qué significa? Logos significa conocimiento. Indica que se refiere a la habilidad también de hablar. Hablar, o sea, palabra de sabiduría, hablar sabiamente. En la era apostólica puede que a veces tuviera que ver con la revelación. O sea, vamos a aclarar algo. Para los apóstoles, ellos recibieron ¿qué? Revelación directa de Dios. Nosotros debemos estudiar esa revelación para adquirir sabiduría en el conocimiento de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento la palabra sabiduría se escribe Sophia, pero se lee Sofía. O sea, PH, Sophia, pero se lee Sofía, como Sofía, pero PH. Se refiere la mayoría de veces a la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. O sea, palabra de sabiduría es entender la palabra de Dios y aplicarla. Hay una diferencia muy grande entre el saber y la sabiduría. Usted puede saber que algo es pecado, pero aún está viviendo en esa condición. ¿Por qué? Porque no ha sido sabio o sabia. Usted puede saber que algo está mal porque la Biblia lo dice,
pero usted puede seguir, ¿qué? Practicando. Es decir, todavía no hay sabiduría en esos corazones. Sabiduría es, escucho la palabra, Dios la pone en mi corazón y yo anhelo, escuche, deseo obedecerla. Es más, voy a hacer lo que tenga que hacer para obedecerla. O sea que es muy diferente a tener solo conocimiento. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas personas saben muchos versículos, llevan muchos años en las iglesias, pero no tienen nada de sabiduría. Todavía dicen groserías, todavía son vulgares, todavía se irritan porque los miran mal, entonces todavía no hay ese carácter. Todavía no ha muerto su vida, está vivo, su carne está viva todavía. Entonces no hay la sabiduría de Dios todavía en su corazón. Vamos a mirar unos ejemplos porque yo sé que los ejemplos hablan más que lo que yo le pueda decir a usted. Mateo 11:19. Vamos a mirar unas citas para hablar un poquito de lo que es sabiduría. Mateo 11:19. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Eso es un trabalenguas, algo que uno dice, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Escuche lo siguiente. Para los hombres de ese momento era fácil juzgar a Jesús y decir que él no tenía por qué comer con pecadores y publicanos porque él era santo, era el Hijo de Dios. Él mismo se había proclamado Dios y estos hombres, los que lo estaban acusando, decían que él, ¿por qué hacía eso? Pero mire el versículo 19. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Entonces, se lo voy a decir en términos de esta época y de nosotros. Nunca tienes contento a nadie. Si eres creyente y te ven muy santo, te van a criticar. Y si eres creyente y te ven muy mundano, también te van a criticar. Por cualquier lado te van a criticar. ¿Dónde está la sabiduría del texto? En Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios. Él sabía por qué, escuche, comía con ellos. Eso se llama sabiduría, saber, pero más que saber, valga la redundancia, saber por qué estoy haciendo las cosas. Saber por qué vas a una iglesia los domingos. Saber por qué cantas canciones creyentes, cristianas, perdón. Saber lo que estás cantando. Saber que lo que estás leyendo es verdad y se va a cumplir, escuche, todo se va a cumplir, ahora o después. Y se va a cumplir para buenos y para malos. Me encanta la palabra de Dios porque ella no falla, porque ella dice que ella es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones, penetra hasta los huesos, dice el mismo autor de los Hebreos. Pero escuche, la palabra no falla, no se le olvide eso. Isaías 55, 10, 11. Así es mi palabra que no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié, porque así como la lluvia desciende y moja la tierra, dice, así es la palabra. Es decir, se cumple para salvación o se cumple para condenación. Eso se llama sabiduría, entender que la Biblia es real, seria. Mateo 13:54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús enseñaba y la gente decía, pero ¿cómo sabe tanto? O sea, ¿cómo es que él dice tantas cosas y son verdad? ¿Se acuerdan cuando habló con la mujer samaritana y le dijo, ve y llama a tu marido? ¿Y qué dijo ella? No tengo marido. Dijo una verdad a medias. Era cierto, pero sí tenía alguien con quien
vivía, pero no tenía marido. Y el Señor le dice la verdad, ¿no? Le dice, 5 maridos tienes y el que ahora tienes no es tu marido. Él usó la sabiduría para llegar al corazón de ella, sin ofenderla, sin herirla, sin decirle que era una mujer X o Y, pero simplemente le preguntó por su marido. Preguntas sabias, preguntas que están basadas en la palabra de sabiduría. Y cuando hablaba y cuando enseñaba, nadie podía decir que él no provenía de Dios, porque era sabiduría pura, viva. Marcos 6:2. Marcos 6:2. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y esos milagros que por sus manos son hechas? Lo mismo. Todo el tiempo la gente se sorprendía de su sabiduría. Santiago nos dice el libro de Santiago que el que no tenga sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Vamos a Santiago capítulo 1. Acompáñeme a Santiago, el hermano de Jesús. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche le será dada. O sea que no lo van a regañar, es lo que está diciendo la Biblia. Dios no se pone bravo si usted le dice, Señor, me he dado cuenta que no tengo sabiduría. Me he dado cuenta que últimamente soy necio o necia y necesito sabiduría. Porque ¿sabe qué es lo contrario de la sabiduría? La necedad. Eso es lo contrario de la sabiduría. No es no saber, no, es saber y ser necio. Eso es lo contrario de la sabiduría. Entonces, Santiago dice que el que tenga falta de sabiduría la pida a Dios, que Él la da a todos abundantemente, no por goticas, abundantemente y sin reproche. Sabiduría se refiere entonces, escuche, a aplicar las verdades descubiertas, la habilidad de aplicar esas verdades a las situaciones de la vida. ¿Cómo aplico lo que estoy leyendo diariamente en mi vida, en la Biblia, a mi vida, valga la redundancia, diaria, a mi hogar, a mi familia, a mis finanzas? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? Dicen por ahí, ¿sí? Es eso, es aprender a ponerse la palabra diariamente. Es un don que debe tener el comunicador de la palabra, el consejero. Todo el que quiera ser un consejero debe tener este don. Esto es un don vital en el ministerio. O sea, nadie que quiera servirle al Señor puede carecer de este don, de palabra de sabiduría. Es el don del pastor, escuche, que sabe escuchar y tiene una palabra adecuada para cada situación y que da una palabra acertada en el momento en que la persona lo necesita, aunque no lo pidan, aunque no les guste. Pero tiene la responsabilidad del pastor de dar una palabra ¿de qué? De sabiduría. A veces solo una frase bien dicha de la escritura, bien parafraseada, es suficiente para ayudar una vida. No es el hombre, es Dios, por el poder de su Espíritu Santo, quien habla sabiduría. Primera de Corintios capítulo 2, devuélvase ahí de donde estamos. Nunca se pierda de Primera de Corintios que estamos ahí. Capítulo 2, versículos 6 al 7. Pablo lo dice claramente ahí, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Note lo que dice ahí. La sabiduría no la entiende todo el mundo. Como cuando uno le dice a una persona, cuando uno escucha este caso, escuche, voy a poner este ejemplo. Viene una mujer o una familia y le dice a uno que su hijo o su hija está usando preservativos para no embarrarla. ¿Cuál debe ser la respuesta de un pastor o de un creyente, así no sea un pastor? Decirle, no debe usar preservativo, debe santificarse, debe dejar de pecar. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? No se puede adornar. ¿Sí? Es que está juiciosa y está juicioso, sí, está fornicando, pero está juicioso, está juiciosa. No, esa no es la manera. ¿Se necesita qué? Sabiduría para decirle en amor que debe ayudar a su hijo, que debe ayudar a su hija para que se santifique.
Eso se llama sabiduría. Y para eso está la escritura. No es adornar. ¿Sí? Y la mamá que deja que el niño traiga a la casa a la novia para que no salga al mundo. Muchas mamás han hecho eso en la iglesia, muchos papás hacen eso. En vez de decirle, momentico, hay que santificarse, hay que buscar al Señor, eso se llama sabiduría. Por eso dice que la sabiduría la entiende ¿quién? Los maduros espiritualmente. Otros se ponen bravos y se molestan y dicen, uy, qué exageración, qué prohibición, o sea, no. Acuérdate que es el alma lo que está en juego. Acá no estamos hablando ni de ropa, ni de casa, ni de carro, ni de carreras, ni de nada de eso. Estamos hablando de ¿qué? Almas, almas. Ese es el valor que Dios le da al ser humano. Dios no mira al hombre de otra manera, Él lo mira a través de los ojos de ¿qué? Almas. Él dice, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa alma ¿qué? Morirá, dice la escritura en Ezequiel 18:4. Entonces note que Pablo está diciendo que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ¿sí ve? Aquí no hay sabiduría de la ciencia y la tecnología y todo lo que usted está viendo hoy, que el mundo avanza, eso es basura, no sirve para nada. El avance del mundo nos va a destruir a todos junticos. La única manera es que Dios nos va a salvar el día que eso suceda, va a rescatar a su pueblo. Pero el resto, el hombre está preparando su propia tumba a través de lo que él mismo está haciendo. Él está preparando su propia destrucción, porque un día todo se le va a salir de control y se va a dar cuenta que no sirve para nada todo lo que ha hecho. Y dice, no es de este siglo, no es del siglo XXI la sabiduría que nosotros hablamos. ¿Hablamos sabiduría de quién? Dice, ni de los príncipes de este siglo, príncipes, gobernantes, estudiosos, artistas, todos aquellos que salen a hablar bobadas y a decir cosas, a enseñar mal a una generación, ¿sí? A hablar de mentiras en la televisión y de todo eso que usted ve y tienen miles de seguidores y la gente les copia y les sigue. Esos son príncipes de este ¿qué? Mundo. Y luego dice el apóstol, dice príncipes de este siglo que ¿qué? Perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Le voy a dar una frase de sabiduría en misterio que es, usted la ha escuchado mucho, dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Eso se llama sabiduría escritural, bíblica. El que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Por qué es un misterio? Porque el mundo no lo entiende. Es más, muchos creyentes todavía no lo han entendido, hasta que sea en su corazón pleno. Quiere ganar su vida, quiere ir a la eternidad, pierda su vida acá. Pierda lo que usted es, pierda lo que usted traía, pierda su corazón en Cristo y deje que Dios le dé un corazón nuevo. Amén. Segundo don. Me podría quedar ahí en ese porque me encanta el de sabiduría. Podría durar toda la prédica hablándole solo de ese tema, usando otros textos en Proverbios y en el Antiguo Testamento, pero la idea es avanzar. Si no alcanzo a cubrir los 6, no se preocupe que vamos a llegar hasta el cuarto o el quinto, yo creo. El don de la ciencia. Igual ahí queda escrito para la otra semana, entonces, si nos vamos en un sermón más, no hay problema. El don de ciencia. Este don precede a la sabiduría. ¿Qué es preceder? Antes. Así esté después. Pero es antes de la sabiduría el don de ciencia. Porque por lo general el conocimiento viene antes que la sabiduría. Es decir, usted conoce una verdad antes y la sabiduría es aplicarla. Entonces, la palabra de ciencia es eso, conocer. La palabra de ciencia es también una expresión amplia que básicamente se refiere a la percepción y comprensión de las verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, llega un ladrón a la iglesia y preciso ese día el pastor cita la escritura que dice, el que robaba ya no robe más, sino trabaje como es digno. Preciso, tan de buenas ese ladrón que el pastor citó esa escritura, ¿no? ¿Será que alguien conocía eso? Pues Dios sabe que en el público había un ladrón y necesitaba ese versículo pleno en su corazón. Como una flecha, puede entrar a su corazón y convencerle de pecado
Ahora escuche. La pregunta es si él va a obedecer a la palabra que escuchó, que Dios habló a su vida. Y me lo sé con todos. Bueno, no solo con el ladrón. Si llega el adúltero, entonces el pastor cita que no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Miqueas. Y así para cada caso. Pero no es el pastor, escuche. Es Dios que conoce, pero Él pone en el hombre el don, Él pone la capacidad de hablar una ciencia, algo que Él ya conoce, y de alguien que está en el público, escuchando. Mi oración hoy era que Dios hablara a cada uno de ustedes algo, una palabra pequeña. Por eso, si tenía que exhortar a alguien, que el Señor lo haga, edificar, consolar, amar, perdonar, quebrantar, todo eso lo hace el Espíritu Santo a través de el don del conocimiento, el don de la palabra, el de conocimiento. Él da la palabra al corazón porque conoce el corazón, sabe cómo llegó esta mañana, sabe si usted está aquí en la reunión o está quién sabe pensando en qué o quién sabe en qué está haciendo en este momento, ¿sí? Él sabe eso. Puede haber, este don también estaba en la revelación de Dios en los apóstoles, obvio, de una manera muy directa. Aquellas verdades que no pueden ser conocidas sino por el entendimiento que Dios le da al cristiano. Hay verdades que nos cuestan más que otras, ¿sí sabía? Hay cosas que usted entiende rápido de la vida cristiana, pero llega un momento en que usted se frena y dice, no estoy entendiendo esto. No entiendo ciertas cosas de la vida cristiana, pero quiere avanzar, pero no entiende. Ahí es donde Dios obra a través de este don de la palabra de ciencia. Miremos Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Hay unos hojitas antes de ese libro anterior a Corinto. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo tenía ese don alborotado, el don del conocimiento, el don de la ciencia. A Pablo le fueron reveladas cosas que a nadie le fueron reveladas por el don del conocimiento. O sea, Pablo recibió mayor revelación que los 11 apóstoles. A él le fue confiado, ¿qué? El evangelio, dice. El misterio. ¿Cuál misterio? Cristo. Acuérdense que el evangelio es ¿quién? Cristo. La vida de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo es el evangelio. Y a Pablo le fue revelado el misterio del evangelio para las iglesias, para todo lo que él escribió. De hecho, Pedro lo elogia. Pedro dice que el hermano Pablo escribe cosas que los indoctos tuercen, o sea, cosas que se prestan para mala interpretación. ¿Por qué? Porque ese lenguaje que él usa tan espiritual como el misterio, como todas esas cosas que él dice, muchas veces lo usan para lo místico. Entonces la gente cree que la vida cristiana es mística y la vida cristiana no es mística, la vida cristiana es más sencilla de lo que nosotros pensamos. Solo que hay una sola forma de vivirla. Cristo en nosotros. El resto no se puede vivir. No es Marco en Marco, Pedro en Pedro. No, es Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Es la única manera de vivir el evangelio. Es absurdo pretender vivir un cristianismo si no conocemos a Cristo. Eso es como un vaso querer ser una taza, un plato, algo así. Es como el vaso que dice, no quiero ser vaso, voy a ser plato hoy. ¿Sí? Y no me echen jugos, sino me echan sopa en el vaso porque yo soy vaso, yo soy, soy un plato. Eso es como el hombre que quiere ser mujer, se llama locura, ¿sí? O la mujer que quiere ser hombre, igual. No hay nada más difícil, escuche, que pretender ser cristiano sin conocer a Cristo. Eso es ir en contra de lo único que puede ayudarnos, que es Dios. Efesios 3:3. Efesios 3:3. Pablo habla otra vez de lo mismo, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de ¿quién? De Cristo.
Cuando viene la palabra específica a un corazón, es cuando realmente ese corazón es ¿qué? Transformado. Le voy a poner un ejemplo que me gustó, que aprendí hace años, y es de las parejas. Vamos a poner un ejemplo que una pareja se casa y la chica tiene 18 años y él tiene 20. Listo, se casaron. Listo. Resulta que ya tienen 60 y 58, ¿sí? Si no me fallan las cuentas. 60 y 58. ¿Cuántos años llevan juntos? Casi 40. Pregunta, ¿cuántas relaciones sexuales tuvieron durante esos 40 años? No vamos a hacer cuentas ni diagnósticos ni estadísticas. Muchas, muchas. La pregunta es, ¿en todas esas relaciones quedó embarazada la mujer? No, tuvieron 3, 4 hijos nomás. Pongámosle 6, de pronto, si son una familia grande, o 10, bueno, exageremos. Así es la relación con Cristo. Tú vas a la iglesia, vas a la escuela, vas al discipulado, lees la Biblia, perseveras, estás escuchando todo el tiempo mensajes, canciones, vives una vida cristiana. Pero no todo el tiempo la palabra es clara en tu corazón. Pero llega un momento en que la palabra es clara y ahí es cuando estamos hablando de un conocimiento verdadero. Es cuando tu corazón es convicto y dice, ya no necesitas que nadie te impulse, ya no necesitas que el pastor te lo diga, que un hermano te lo diga, no, ya tú lo sabes en tu corazón, que has recibido una palabra y que necesitas trabajar en eso, que Dios te está confrontando y te está hablando. Eso se llama conocimiento verdadero. Por eso Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. No dice que la escucharás. No dice el texto así. No dice irás los domingos durante 20 años y serás libre. No dice así. No dice cantarás todas las canciones bonitas de la iglesia y serás libre. No. Diezmarás y serás libre. No, no dice así. Dice conocerás, conocer íntimamente la palabra. Y la palabra encarnada se llama ¿qué? Cristo. Conociendo a Cristo en el corazón. Cómo pensaba, cómo hablaba, cómo hacía, cómo amaba, cómo se preocupaba, cómo se santificaba a sí mismo. La Biblia dice que él se santificaba, imagínense, y era Dios. ¿Cuánto más nosotros, que no somos Dios, que somos hombres, pecadores, y necesitamos santificarnos? Todos los versículos, Colosenses 1:26, miremos ese, Colosenses 1:26, ahí adelantico, Filipenses, Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo está hablando de Cristo revelado. En el Antiguo Testamento estaba escondido y dice, ha sido manifestado su evangelio, ha sido manifestado su persona. Eso es el conocimiento. Esa es la palabra que viene al corazón de la iglesia, del siervo, de la mujer, del hombre, a darle un conocimiento de Cristo. ¿Y sabe qué es lo bueno de esto? Que nunca se pierde. Después de que usted lo recibe, no se lo puede quitar es nadie, ¿sí? A usted alguien puede venir a decirle que Dios son 4 y usted dice, lo siento, son 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, yo le puedo mostrar que son 4, muéstrame lo que quiera, son 3. ¿Listo? Lo tengo claro en mi corazón. Alguien puede decirle, ese cuento de que resucitan no es mentira, es mentira para usted. Para mí estoy seguro que voy a resucitar. Habla con convicciones, habla con firmeza, habla con entendimiento. ¿Por qué? Porque tiene una verdad que conoce en su corazón, no se la contaron, no la escuchó solamente de un pastor y la recibió en un sermón, la vive en su corazón cada mañana, lo afirma todos los días con sus comportamientos, con sus hábitos. Todos estos versículos hacen referencia al conocimiento de Dios. Solo quien lo conoce lo puede presentar ante otros, sin ignorar, escuche, que es el Espíritu Santo quien da el don y lo manifiesta en el creyente. Dios da a algunos de sus siervos la habilidad especial de estudiar la palabra y descubrir el sentido completo de un texto. O sea, abrirse la mente en el texto y el contexto y encontrar palabras claves en la Biblia que puede explicar lo que está leyendo, que puede enseñar lo que está leyendo a otros. De esa manera facilita
que la gente comprenda las Escrituras. Dios ha dotado la iglesia de hombres y mujeres para enseñar la Biblia. Ese es un don. O sea, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento son útiles en el ministerio. Los pastores, maestros y consejeros de la congregación, si no tienen ese don, deben pedir ayuda al que lo tenga para poder administrar los dones que tienen. Es decir, hay personas que tienen dones, pero no tienen ese don, tienen otros. Ellos necesitan ayudar, pedir ayuda a los demás. ¿Se está entrecortando, me dicen? ¿O está bien? Haga ahí con su mano. ¿Bien? Listo. Ah, bueno. Es revisar el internet, sí. En algunos me dicen, pero la mayoría me dicen que está bien. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Mínimo no necesito. A mí no me cansa. Hilda, cierras el micrófono, por favor. Sí. Es vital para enseñar correctamente que este don haga parte de los que predican. No basta con saber la verdad, debe saber explicarla para edificar a otros. Los escritores de la Biblia, todos tenían el don de ciencia y todos tenían el don de sabiduría. Ahora, no es para jactarse y no es para saber más que otros, al contrario, es para ayudar, es para servir a otros. Tercer don, el don de la fe. El don de la fe. Cuando hablamos de don de fe, no estamos hablando de la fe salvífica. O sea, aquí no estamos hablando de cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Aquí no estamos hablando de eso. Esa es otra fe. O sea, no es que hayan varias, sino le voy a explicar. Hay una fe que Dios nos da, pero el don de la fe se refiere que Dios le da a ciertas personas para que ellos puedan confiar de una manera especial en Dios en medio de toda clase de circunstancias. O sea, no es que sean mejores y tengan más privilegios, no, es que Dios ha dado el don de fe a algunas personas. Yo he hablado con muchas personas en la iglesia y algunos, creo que una de las batallas grandes que tienen es precisamente la fe. Les cuesta, jovencitas, jovencitos, adultos. Y entonces llega un momento en que ya no pueden más. Y ellos esperan que uno les diga otra cosa, otro consejo. Y uno los observa, los mira, habla con ellos 5 minutos y se nota que no tienen nada de fe. Entonces uno le dice, tu problema se llama que no tienes fe. Y queda peor de lo que estaba. Claro, porque dice, uy, pero ¿cómo así? O sea, si ya llevo varios años en la iglesia, yo leo la Biblia, oro. Sí, pero usted no tiene fe. ¿Por qué? Escuche. La fe como don es esa fe que no mira circunstancias. O sea, usted no se detiene. Me fascina cuando dice, no hay tiempo para el lamento, cuando pienso en tu amor. O sea, no hay tiempo para ponerse a pensar en cosas que no aprovechan. Usted está mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Es imposible tener fe si usted no está mirando a Jesús todos los días. Si usted está mirando sus problemas, pues eso es lo que usted tiene, problemas, es lo único que tiene. Usted tiene que mirar a Jesús. Y esto no es una varita mágica y que usted ya lo miró y mañana todo se le solucionó y se va a ganar el chance. No, no funciona así. O sea, ¿sí? Y que usted de pronto fue, hizo una oración y ya mañana es más victorioso que toda la iglesia. No, no funciona así. La fe, como don que Dios está hablando aquí, se expresa sobre todo hacia Dios por medio de la oración, escuche. Y Pablo hace referencia en el capítulo 13, versículo 2. Léalo ahí en el mismo Corintios, capítulo 13, versículo 2. Él nombra ahí la fe, dice,
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ya hablamos de la ciencia y misterios, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí hay una relación muy importante de la fe, el don de la fe, con el amor a Cristo. O sea, por ese amor que yo tengo a Cristo y ese don que Él me ha dado de la fe, yo confío plenamente. ¿Sí? Yo no estoy sufriendo por el futuro, yo no estoy sufriendo porque el mundo se está acabando. O sea, usted no está sufriendo por eso. Mañana el sol saldrá, ¿sí sabía? Si yo estoy y si no estoy, el sol saldrá. Y si media humanidad no está y el Señor decide que no es el fin, el sol saldrá mañana otra vez. Y lloverá, y habrá siega, y habrá sementera, y los campos volverán a producir, los ríos seguirán andando, los valles seguirán siendo valles, los animales seguirán siendo animales. El único que no entiende el propósito de Dios es el hombre. Porque su confianza en Dios es poca. ¿Y por qué no confía en Dios? Porque no lo conoce. Porque no invierte vida en Él, porque no va a la palabra, Romanos 10:17. Así que la fe es ¿qué? Por el oír. ¿Por oír los chismes? No, por oír la palabra de Dios. Por oír al vecino, por oír al fulano, por oír al que me trae murmuraciones y críticas, por oír a aquel que me quiere decir a toda hora que estoy equivocado y que me equivoqué de camino. No, por oír a aquel que me puede guiar, a Jesús, al buen pastor, al que oye la oveja descarriada, perniquebrada, herida, maltratada. Él la oye y Él viene en su auxilio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, punto, no hay nada más que hacer. Porque usted tiene que creer la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Y si la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice que los hizo de la nada, es cierto. Y si usted no cree Génesis 1:1, le va a costar entender la Biblia, toda la Biblia. No, yo creo que Jesús murió por mí, pero yo no creo que Dios haya hecho el universo de la nada. Entonces no es Dios. ¿Sí? Si necesitaba un recurso diferente, Él no es Dios. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el gran yo soy. No puede necesitar a nadie. Él es Dios. Eso es fe. ¿Sabe cómo se obtiene la fe? Así. No es rara. Es conociendo a Dios. Entre más lo conoces, más fácil es que le creas. Entre más conoces su bondad, su amor, su gracia, su misericordia, su soberanía, su poder, su justicia, su ira, su bondad, más confiado estás ahí. Te entregas, dice, qué afán, o sea, estoy con Él. Eso no es pereza, ¿no? No es que se ponga a dormir ahorita porque se llenó de fe. O sea, no. Al contrario, es una vida dinámica, una vida que está llena de Dios. Esta clase de fe está basada en la relación que el creyente tiene con Dios. Le conoce, confía plenamente en su palabra, su guía y su dirección. Varios hombres de Dios a lo largo de la historia han servido a Dios con una fe única. Por ejemplo, Abraham. Nadie puede discutir la fe de Abraham. Entrégueme su hijo, ya, de una, ya, no hay nada que hacer. Uy, Señor, pero es que es el único que tengo. Uy, pero es que tiene 12, 13 añitos, está en el furor de la vida. ¿Me lo vas a matar? ¿Y dónde queda tu amor y tu bondad? Imagínense el cuestionamiento de Abraham. ¿Sabe qué dijo Abraham? ¿Qué hay que hacer? Alisten la leña y vámonos. Y alista el cuchillo y sale. Ni siquiera, póngale cuidado. Una cosa es que Dios le pida a un hombre un hijo y otra cosa es que le diga usted mismo tiene que matarlo. ¿Sí ve el nivel de fe? Alguien dijo por ahí otro nivel. O sea, es otro nivel de fe. Ese es el nivel, mejor dicho. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada que discutir. O sea, usted y yo nos paramos al pie de Abraham y nos toca limpiarle debajo de los zapatos, o sea, debajito, ¿sí? Para llegar a entender lo que él vivió ese momento, la fe de Abraham. Por algo se llama el padre de la fe. Imagínese ese honor y ese título.
Porque es que él no se puso a preguntar, pero yo quiero conocer pues, más grandecito, déjemelo otros añitos, ¿sí? Tan chinito y ya toca sacrificarlo. O sea, nada. Simplemente, Señor, lo que tú digas. Y la Biblia nos da la respuesta. No se lo voy a leer, pero para que usted vaya a Génesis y al menos lea ese pedazo. ¿Listo? Cuando dice que Abraham creyó porque sabía, escuche, que Dios era todopoderoso y que aún podía resucitarle de entre los muertos. O sea, él dijo, si me lo mata, me lo vuelve a traer cuando él quiera porque él es Dios. Y si no, pues no hay problema, ya. La fe es esa, escuche, para cerrar este punto de la fe y antes de poner dos ejemplos más. La fe no es solamente respuestas. Algunos están equivocados en su fe pensando que la fe son solo respuestas. La fe es que aunque no responda, yo confío en él el por qué no me respondió. Él sabe por qué no lo hizo. Él sabe por qué no me dio lo que yo estaba tanto chillando que me diera y no me lo dio. Tal vez chillé demasiado y por eso se cansó. Entonces más bien dice, sea agradecido. Un hombre llamado Hudson Taylor, un misionero en la China, pidió a Dios que muchas almas se convirtieran en su ministerio en el siglo pasado y dio inicio a lo que hoy se conoce como la misión interior de China, sin apoyo del gobierno y en un gobierno comunista. Y fue uno de los hombres que fue el que inició uno de los ministerios más grandes que hay en China, de la iglesia, lo que se conoce como la iglesia subterránea, pero eso fue hace más de un siglo. Pura fe. Él creía en Dios, que para Dios no era imposible levantar una iglesia en medio de un país que no permite el cristianismo. George Muller, confiando solamente en Dios por medio de la oración, vio continuamente la provisión divina para su orfanato en formas milagrosas. Él era un hombre que era misionero y había fundado orfanatos y nunca pidió ayuda de nadie, ni de gobiernos, ni de ricos, ni de nada, solamente la provisión de Dios. Estudiar la vida de esos hombres es chévere porque usted ve milagros verdaderos, que no era que alguien oró y el milagro sucedió, eran ellos mismos clamando. Y Dios obraba, Dios traía provisión de comida, Dios traía provisión de salud, provisión de muchas cosas para el ministerio. Cuarto, sí, vamos en cuarto, dones de sanidades. Dones de sanidades. Acá empezamos otros dones, ya hablamos de la sabiduría, de la ciencia y de la fe. Versículo 9. A otro por el mismo espíritu, dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Hay algo, de una vez notamos algo diferente. Dones, plural, dones, no don, como la fe, la ciencia, la sabiduría, dones. Notando eso, nos ayuda a ver algo, y es que el hecho que aparezca en plural quiere decir que se necesita sanidad en varias áreas, no solo física. Sanidades también está en ¿qué? Plural. O sea, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual se necesita. Entonces, no está hablando exclusivamente de milagros sobre enfermos físicos. Este es el primer don señal de los dones señales que vamos a ver. Don señal. Estos dones estaban funcionando en ese momento, por eso no aparecen separados de los demás. ¿Por qué están ahí con nosotros? Porque eran activos en ese momento. Pablo los tenía, todos los apóstoles los habían tenido, el Señor Jesús los manifestó de una manera poderosa. La palabra sanidades también aparece en plural y el griego se llama lamatón. Lamatón, lo que hace hincapié en muchas clases de aflicciones que necesitan sanidad. Por eso está en plural. Estos dones fueron para Cristo, los apóstoles, los 70 y algunos asociados de los apóstoles como Felipe. Vamos a mirar Mateo 8, 16, 17. Mateo 8, 16, 17. Mateo 8, 16.
17 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo está citando a Isaías, está interpretando a Isaías 53, donde dice que se refería a dolencias, muchas dolencias, no solo enfermedades físicas. Y note que ese don estaba en quién, en Cristo, como una señal que él era el Mesías, que su palabra, escuche, su palabra era tan poderosa, como dice la Biblia, que hacía lo que él hablaba. Si él le decía a un hombre, sé libre, inmediatamente los demonios huían. Si él decía a un hombre, sé sano, inmediatamente ese hombre era sano. No necesitaba orar físicamente por una persona, sino solo con su palabra era suficiente. No necesitaba tocar a nadie, como hacen hoy los teleevangelistas. No necesitaba tocar a nadie. Su palabra era decreto, su palabra es decreto, su palabra es autoridad. Mateo 10:1. Ahí seguimos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Note que hace dos diferencias, lo mismo que hace Mateo capítulo 8. Enfermedad y ¿qué? Dolencia. Es decir, que hay cosas que duelen más que una enfermedad. Hay cosas que duelen más que una enfermedad. Y él vino a sanar. Hechos 8. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. A estos 70 también les dio la autoridad para sanar y echar fuera demonios. Note que era una señal. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los 70, donde fueran, eran respaldados por señales y milagros, y lo dice la Escritura, para que todo el mundo creyera que era en el nombre de ¿quién? De Jesús. Ellos no decían lo mismo que Jesús, sé libre, no decían en el nombre de Jesús. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, cuando sanó a un cojo. Dios, sepan que no somos nosotros, sino que sepan que es en el nombre de aquel que ¿quién? Que crucificaron, y confrontan a los líderes religiosos. Felipe en Hechos 8:5. Hechos 8:5-7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Señales. ¿Sí ve? Eran para ese tiempo. Ya no necesitamos señales. ¿Por qué? Porque la Biblia está completa. Si para usted no es suficiente la Biblia, nada es suficiente. Por eso la gente está buscando experiencias raras, que se le pare el pelo para pensar que está lleno del Espíritu. O sea, caerse y revolcarse para pensar que está siendo libre. Y a los 8 días seguir igual. Se es libre por la palabra, porque usted obedece. Una señal de un hombre libre es que obedece la Biblia. Eso es libertad. ¿Sí? Porque Israel no pudo dejar a Egipto, porque se lo llevó en el corazón. Y vieron tremendos prodigios y señales del Antiguo Testamento. De nada sirvió. Todos murieron en el desierto. Solo una generación nueva entró a la tierra prometida, Canaán. ¿Sí ve? ¿Usted cree que alguien vio más señales que Israel? Las 10 plagas, ¿alguien vio más poder en la Biblia que ellos? Nadie. Ni siquiera los de la era de Jesús. Porque es que fue algo muy diferente, muy sobrenatural. Y ellos no sirvió la señal. Entonces, las señales a veces no sirvieron en ese momento, pero demostraban que Jesús era el Señor. Dios puede, escuche, y sigue sanando de manera directa y milagrosa en respuesta a las oraciones de sus hijos, pero los cristianos
no tienen hoy dones de sanidad. Yo sé que eso a algunos les va a costar, pero es así. Es evidente porque nadie puede sanar hoy como los apóstoles y Jesús lo hicieron. Y lo voy a dejar pensando con algo. Si hay hombres que tengan el don de sanidad, entonces, ¿qué está pasando con la enfermedad que está matando al mundo entero? ¿Por qué no se han pronunciado los sanadores? Para que vayan a hacer fila y ellos sanen a todos, como hacían filas para Jesús. Vinieron todos y todos fueron ¿qué? Sanos y libres. Los apóstoles también sanaban. Entonces la pregunta es esa para que usted medite en eso y no seamos engañados en esta generación. Los apóstoles y Jesús con una palabra o un toque sanaban. Total e instantáneamente. ¿Sí? No eran los 8 días y que haga esto y aquello, no, era instantáneo. De una vez. Todos los que acudieron a ellos y que resucitaron, todos los que acudieron a ellos eran sanos y también resucitaron muertos. Estos dones señales, fueron temporales dados a la iglesia para autentificar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es decir, para mostrar que Jesús salva, que Jesús sana. De eso se trataba lo que ellos estaban haciendo. Mostrando que Jesús es Dios. Cierra el micrófono, por favor, Jacqueline, que tiene el micrófono abierto. La Gran Comisión no incluye un llamamiento a sanar cuerpos. Lea Mateo 28, no lo vaya a hacer ahorita, 18 al 20, pero ahí no habla de sanidades, sino de un llamamiento a salvar almas por medio de la predicación del Evangelio. Aclaro para que no se vaya a confundir. Eso no quiere decir que la iglesia no se preocupe por los enfermos. Ya sea que el Señor los sane por medio de medicina o de milagros, ya no es una señal auténtica. Y Dios no ha dotado la iglesia para sanar. Es quien sana, es Él, quien sana a través de las oraciones de sus hijos, si es su voluntad soberana hacerlo. O sea, Dios sigue sanando, pero lo hace directamente el Señor. ¿A través de qué? De la oración de la iglesia y de la oración suya por el que usted quiera orar, ore. Pero recuerde, el Señor no está obligado a sanar. Nunca lo ha prometido como algo ilimitado, diferente a otras cosas que Él se ha prometido. Pablo estuvo enfermo, miren, y no usó su propio don para sanarse, ni le pidió a otro creyente que lo tuviera que orara por él. Pablo estuvo enfermo, harto, y él tenía el don, y él no dijo, me sano, se me pongo la mano y me sano. O sea, no, nada. Epafrodito estuvo enfermo. Pablo lo dice en Filipenses 2:7. Miren lo que dice Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. No, es 2:27, perdón. Pues en verdad estuvo enfermo, está hablando de Epafrodito, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que ahí dice que Pablo habla que Epafrodito estaba enfermo. Y ahí no dice que Pablo lo sanó y Pablo tenía el don. ¿Sí ve? No era para el que ellos quisieran, era para el que Dios quisiera sanar. Esa es la diferencia. Dios sanó a Epafrodito. Dice, si el apóstol hubiera sido quien determinaba su don, entonces no había tenido necesidad de orar a Dios para que interviniera. Timoteo también estuvo enfermo, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Que tomara qué? Vino al estómago. No le dijo, venga, le echo fuera el demonio de enfermedad. Dijo, no, nada. Dijo, tómese un vinito y eso es un problema de estómago y verá que le va a mejorar. Y otro hombre llamado Trófimo, no vaya a ponerle ese nombre a su hijo en esta época, Trófimo, quedó enfermo en Mileto. Algunos ya lo pensaron para poner ese nombre, no. ¿Quedó enfermo dónde? En Mileto. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:20 y terminamos ahí. 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto como enfermo. ¿Sí ve? Eso no era un repartidor de dones. Pablo no era el repartidor de milagros.
y el Señor Jesucristo tampoco. Él sanó a los que en su soberanía Él quería sanar, en su voluntad quería sanar. Escuchen, podemos orar por un enfermo, siempre lo vamos a hacer como iglesia y puede pedir oraciones. Pero recuerde, si Dios sana, es su soberanía. Y lo ha hecho. Hemos orado por enfermos y ustedes han escuchado testimonios que se han sanado. Y hemos orado por otros que no se han sanado. Pero eso no quiere decir que el Señor deje de ser, ¿qué? Dios. Un cristiano puede pedirle a Dios por sanidad de cualquier enfermedad en él o en otra persona. Dios puede elegir entre sanarlo o no para que se cumpla así su propósito y mostrar su gloria. Pero no está obligado a hacerlo porque no ha dado una promesa ilimitada en ninguna era de la iglesia. Tampoco tiene que autenticar su palabra porque ya está escrita su voluntad para los hombres, la Biblia. Por eso no necesitamos autenticar ningún mensaje. El mensaje está autenticado. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, que es el que habla a través de las Escrituras. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Gracias porque podemos escudriñarla todavía, porque la tenemos para eso, Señor, para ir a ella y conocerla. Te pedimos, Dios, que sigas obrando en la iglesia. Te pedimos, Dios, que nos des fe para creer, Señor, en tu palabra que es verdad, para vivir conforme a ella, Señor. Oramos por aquellos que están hoy en necesidad. Oramos por aquellos que están en luto, Señor. Consuélales en esta hora. Consuela sus corazones, su gran necesidad de tener paz en esta hora. Glorifícate en esos hogares, en esas familias, Señor. Gracias por ellos, porque hacen parte de la iglesia. Gracias por cada vida, Jesús, que vino esta mañana a ti, que vino a escuchar tu palabra, que quería oír tu voz. Y te pido que la palabra dé fruto. Te pido que tu palabra sea engendrada, Señor, en los corazones y que a su tiempo podamos hacer uso de sabiduría, de ese conocimiento que nos has dado para aplicarla en nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos profundamente. Queremos verles pronto en esa próxima reunión que hagamos y le estamos informando acerca del aniversario y de la acción de gracias que está pendiente por la situación que se ha presentado. Recuerden que si alguno anhela consejería, puede escribirle a mi esposa, a mí, y con mucho gusto estamos trabajando en la obra para atenderles. Bueno, si de pronto no tenemos el tiempo inmediato, programamos una cita y podemos hablar. Lo mismo lo de las ofrendas y eso, los que son del equipo, ellos saben cómo deben hacerlas llegar, los que no pueden preguntar también. ¿Listo? Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un excelente día.